Cada año la historia se repite. Ante las inundaciones, los deslaves y los problemas generados por la lluvia tienen un efecto reactivo de las autoridades. Poco o nada se trabaja en la prevención y educación de la población ante los fenómenos ambientales. Cada año, la temporada lluviosa genera más estragos y su impacto en la vida de las personas es cada vez más fuerte. El clima está cambiando para volverse más intenso, ante la vulnerabilidad de un país que no cambia sus estrategias preventivas y que sigue sufriendo los embates de la naturaleza. 2022 fue un año de sufrimiento para muchas familias salvadoreñas, que perdieron terrenos, casas y hasta vidas humanas. El estado actual del cambio climático. El cambio climático se genera fundamentalmente por la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Verdad? Todo lo que es el dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y por supuesto el vapor de agua, pero ese haya estado siempre. ¿Verdad? Y como segundo elemento, todo lo que es los cambios en el uso del suelo, la deforestación. Y en esto estamos aumentando, porque es que el cambio climático no solo lo generamos en El Salvador nosotros y nosotras, sino que es algo planetario, entonces del cual nosotros no tenemos mayor capacidad para poder incidir. Pero aquí en El Salvador estamos incrementando la vulnerabilidad del territorio. No estamos preparándonos ante esos riesgos, y eso sí es culpa nuestra, ¿verdad? Entonces ahí están las dos cosas, ¿verdad? Un problema que se vuelve cada vez más fuerte y una realidad donde nosotros nos volvemos cada vez más vulnerables. El comportamiento del clima es profundamente dependiente de la energía interna de la atmósfera, la cual puede definirse por su temperatura promedio. El problema actualmente es que esa energía interna está aumentando por causas humanas. Hay que entender que el hecho de que haya un cambio climático es una muestra que estamos haciendo algo que no es correcto en la naturaleza, ¿verdad? Y esto se debe a que no hemos entendido, y si hemos conocido, no lo hemos aplicado, el funcionamiento de la naturaleza. Tenemos que acomodarnos al funcionamiento de la naturaleza, nos guste o no nos guste, y debería de gustarnos, porque es una cosa buena, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay zonas recolectoras de agua y lluvia, ¿verdad? Pero si de pronto a alguien se le ocurre hacer ahí un centro comercial porque le va a dar más dinero, lo hace, ¿verdad? Hay un bosquecito por ahí, y si alguien cree que puede obtener más dinero haciendo algún desarrollo de infraestructura, lo hace. Entonces nosotros nos hemos vuelto cada vez más vulnerables. Medidas para minimizar impacto. Nosotros deberíamos en este país haber desarrollado ya una reserva estratégica de granos básicos, lo que antes se hacía con el IRA. Pero no solo eso, habría que tener granos básicos en todos los municipios. Habría que garantizar la biodiversidad del territorio. ¿Para qué? Sencillamente para tratar de mejorar la biodiversidad, porque eso nos genera mayor resiliencia. Esas cosas no las hace el gobierno, ¿verdad? El gobierno también debería tener el problema de la destrucción de los bosques, pero el gobierno favorece eso. O sea, no es... Yo escuché, por ejemplo, al ministro del Ambiente decir que el desarrollo no se puede detener. Está bien que lo diga un ministro de Industria, de Comercio, Economía, pero un ministro del Ambiente tiene que decir, la naturaleza no se puede seguir destruyendo. Sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales afirma llevar a cabo una campaña de arborización permanente. Solo en el 2022 son 450.000 árboles, casi 20.000 hectáreas que han sido intervenidas. Esto es una labor que se realiza desde la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. No obstante, proyectos de megaconstrucciones, como la ampliación de la carretera Los Chorros y el Aeropuerto del Pacífico,
han recibido críticas por el impacto que ocasionarán al suelo, a la fauna del lugar y a las familias que habitan en sus cercanías, que están siendo obligadas a desalojar sus tierras. Yo digo, ¿a dónde podría comprar yo otra parcela o otra tierra como la que tenemos ahorita y que pues lamentablemente va a ser tomada por el gobierno para construir el aeropuerto? ¿A dónde podría hallar si es la zona donde hay más agua acá? El desarrollo territorial. Si estamos desarrollando actividades generadoras de desechos que no son bien manejados, por ejemplo, eso afecta el medio ambiente. Si estamos haciendo actividades económicas que contaminan las fuentes de agua del lugar, entonces estamos afectando la dimensión medioambiental. Entonces aquí de lo que se trata es cómo las cosas que se hacen en un territorio, saber y tener la total seguridad que van a afectar otros ámbitos y no se van a quedar en el ámbito en donde se están trabajando. Entonces, en estas dinámicas es evidente también que los territorios no los podemos ver como autárticos, como encerrados, porque forman parte de un contexto, y en este caso, volviendo a lo que usted decía, el contexto nacional. Y por lo tanto, todas las políticas que se dictan a nivel nacional tienen una afectación territorial porque es ahí donde se ejecutan. Uno podría pensar, por ejemplo, en cuáles son las políticas más allá de la ley que existe, ¿verdad? La Ley Nacional de Protección Civil y de Prevención y Mitigación de Riesgos y Desastres. Más allá de eso, ¿qué es lo que se hace a nivel nacional para mitigar a futuro lo que ya sabemos que pasa todos los años, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones, aun cuando es una necesidad y una demanda muchas veces que uno mira y oye y se le plantean desde los territorios, es algo que no tiene un eco, ¿verdad?, a nivel nacional, y pareciera que lo que se espera en términos de prevención se convierte más que todo en una respuesta ante la emergencia. En abril de 2022, el gobierno de El Salvador lanzó el Plan Invernal para este año, que tenía como objetivo la prevención y la mitigación de riesgos durante la temporada de lluvias en el país. Este plan tuvo dos componentes. El primero implicaba acciones de mitigación de riesgos como remoción de escombros, de maleza y basura en cauces de quebradas y ríos con historial de desborde. El segundo componente se dirigía a la atención de emergencias. Vamos a limpiar desechos sólidos que estén en los tragantes, que normalmente en el invierno pues nos generan un tapón y esto nos genera problemas de inundaciones. Llevaremos a cabo la protección de taludes con plástico reforzado, como lo dijimos al principio, con anclaje metálico en diferentes zonas estratégicas. Hemos actualizado la data de lo que tuvimos el invierno pasado, pero también tenemos data de hace 20 años, incluyendo la del invierno pasado, en donde vamos a enfocar nuestros esfuerzos según el daño histórico que hemos obtenido, que hemos sufrido con respecto a las lluvias. Mi forma de ver estas cuestiones es que lo que se hace es prácticamente una repetición de lo que ya se hizo en los años anteriores, que tiene que ver con una acción más reactiva y no tanto preventiva. Preventiva en el sentido de tener una claridad de qué alcance puede tener un desastre que suceda en cualquiera de estos momentos que se espera que haya, digamos, no solo una afluencia de gente grandes en las playas, por ejemplo, que es estos planes de vacaciones, sino en estos planes que para mí son los más serios y los que tienen más afectación, como es en el invierno. Fondos para prevención. Para 2022, Gobernación, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contaron con un presupuesto de $16.1 millones para la ejecución de planes de prevención, mitigación de riesgos y atención de emergencias a nivel nacional. En comparación, el presupuesto para la Fuerza Armada fue de $256.6 millones. Consecuencias y víctimas.
Mi nombre es Gloria Elizabeth Martínez y estamos aquí en la colonia Vista Hermosa, en el lote 7, donde a nosotros pues se nos cayó parte del terreno, ¿verdad? Se destruyó el terreno y nos han dicho de que nosotros ya no podemos habitar en este lugar porque ya no se puede construir aquí en este lugar, ¿verdad? Pues cuando vino la tormenta Julia, nosotros no pensamos, ¿verdad?, de que se fuera a dar así fuerte como se venían por otros lados, ¿verdad?, que siempre llegaban y no llegaban hasta aquí las tormentas. En octubre de 2022, El Salvador sufrió los embates de la tormenta Julia, que azotó a la región centroamericana. Unos más que otros padecieron las consecuencias de este fenómeno natural, que dejó en el país cuantiosas pérdidas, tal como lo detalló Protección Civil. 606 árboles caídos, 161 viviendas afectadas, 418 vías obstruidas, 324 deslizamientos, 45 ríos desbordados, 26 muros colapsados, 16 vehículos afectados y 10 personas fallecidas. Ahora nosotros lo que pensamos, ¿verdad?, es que sí, porque a nosotros ya nos dijeron que no podemos habitar aquí porque ya no se puede construir. Pues nosotros ahora lo que necesitamos es que nos den siquiera un lugarcito para levantar una champita, ¿verdad?, para poder vivir pues con los niños, ¿verdad?, porque viene el tiempo de los fríos y todo eso, ¿verdad?, porque no solo a veces uno se puede cubrir solo del agua, ¿verdad?, sino que también esos nortazos y estar en la calle quiere ganas, ¿verdad? Bueno, lo que según dicen, ¿verdad?, es que como el tiempo siempre va avanzando y entre más tiempo más peor, ¿verdad? Hay tiempos de que dicen que más antes no llovía así como ha llovido hoy, dicen, porque dicen que este tiempo que hemos pasado, este mes que hemos pasado mal, oí yo que decían de que había llovido más de todo el tiempo, de todos los inviernos que habían habido. Vea, y bueno, y la gente lo que dice es de que viene más todavía, peor. Comasagua siempre ha tenido la parte de vulnerable desde el terremoto que se conoce como la que nos dañó más en su momento, pero con las lluvias siempre han habido consecuencias. Esa es una que ya históricamente se ha vivido, entonces quieras o no, eso pues no lo vamos a evitar. Pero dentro de la tormenta pues se supo manejar, la familia ya algunas están capacitadas y formadas a través del sistema de protección civil. Hubieron 3 albergues, en el cual en total fueron 29 familias, más de 120 personas dentro de todo el municipio de Comasagua, sin contar aquellas personas que no se refugiaron en albergues, sino que se refugiaron en sus casas, de algún amigo, de algún vecino o de algún familiar, ¿va? Que eso andamos rondando los 160 personas, como unas más o menos unas 30 familias aparte. No solo el interior del país sufre las consecuencias de la temporada lluviosa. También colonias del área urbana como la Santa Lucía en Ilopango y muchas otras que cada año viven inundaciones y pérdidas materiales que podrían evitarse si El Salvador tuviera una adecuada gestión de riesgos, según expresan especialistas en la materia. Nosotros somos parte de un país que debemos analizarlo, donde hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, ¿verdad? Igual, acuérdese usted, allá en las colinas, ¿cuál fue el problema? Había toda una foresta ahí que daba muestras de no ser muy estable, ¿verdad? Nosotros varias veces dijimos que no había que construir en esa zona. Claro, vino un terremoto, 800 muertos. Entonces, hay zonas donde no se puede construir, eso es lo que hay que entender. Pero es que aquí la codicia, ¿verdad? O sea, a construir y vender. Abrir espacios de diálogo reales, de gente que sabe de la temática, oír a gente en otras partes cómo han solucionado estos problemas. Pero me parece que no estamos en el momento propicio ahorita para eso, ¿verdad? Al menos quien tiene que abrir esto es el gobierno central, porque él es encargado de las políticas públicas a nivel de país, pero ya hemos visto que no va por ahí, ¿verdad? Su forma de actuar.
No, aquí no hay una gestión de riesgo que sea efectiva, ciertamente, ¿verdad? Porque riesgo, por un lado, tiene que ver con el territorio, ¿verdad? Usted puede poner barreras vivas, barreras muertas, ver cómo recoge el agua, arborización, pero por otro lado el alimento, inclusive la salud, ¿verdad? Son riesgos que nosotros tenemos. Claro, uno ve cada vez que piensa en riesgo el paderón que le puede caer a uno, por supuesto que es un riesgo, pero aquí nos podemos quedar sin alimento. Fíjese usted que nosotros hemos tenido que comprar frijoles en China, al otro lado del planeta, frijoles. Es una cosa que aquí, ¿verdad?, son de todos los días, o deberían ser de todos los días. Mire, los aguacates vienen de México, cuando aquí nosotros nos dábamos el lujo de que los perritos comían aguacate, le llamamos chuchos aguacateros. Eso era como los identificábamos, a los perritos de la calle. Para especialistas de cambio climático y gestión territorial, es de suma urgencia que el actual gobierno promueva la educación ambiental en la población, así como fomentar el trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil que tienen contacto directo con la población, para que además de construir muros y mallas de contención, se construyan políticas y planes de prevención que sirvan para minimizar el impacto del cambio climático en el país y empezar una gestión de riesgo encaminada a proteger el futuro sostenible de El Salvador. A continuación, el editorial. El 88% del territorio salvadoreño es altamente vulnerable y el 95% de la población vive expuesta a algún tipo de riesgo. La suma de la vulnerabilidad y la alta probabilidad de que ocurran fenómenos naturales como terremotos, tormentas tropicales, huracanes o sequías da como resultado lo que conocemos como desastres naturales, pero que en realidad deberíamos llamar desastres socionaturales. En el invierno del año 2022 ello quedó bien patente. Las intensas lluvias que cayeron sobre el país causaron deslizamientos, desbordamientos y cuantiosas pérdidas materiales, víctimas mortales, decenas de evacuados y más pobreza. Es fácil caer en la trampa de pensar que estas realidades que nos afectan son normales y decir que son fenómenos naturales y que nada podemos hacer ante ello. Sin embargo, esto no es así. Las vulnerabilidades pueden mitigarse y los daños pueden reducirse, disminuyendo el impacto de los efectos de los fenómenos naturales y los daños que causan. Ello depende de la voluntad de la sociedad de prepararse para prevenir y evitar los daños que causan estos fenómenos, los cuales cada vez serán más frecuentes y más poderosos, y se hace más urgente que nunca implementar las medidas de prevención necesarias para disminuir los riesgos y el daño que causan. Pero, como normalmente son los pobres los más afectados, no hay voluntad de invertir en ello. El Salvador es altamente vulnerable por la falta de planificación del desarrollo urbano y por la enorme deforestación que hemos causado los seres humanos. Las grandes ciudades han crecido de manera desordenada, sin planes urbanísticos que tengan en cuenta la seguridad del hábitat. Se han levantado complejos habitacionales en suelos con vocación forestal, en tierras inadecuadas, se han construido carreteras u otras estructuras en zonas de recarga hídrica o sobre los cauces de los ríos y quebradas. Y todo esto nos está pasando factura. La ciencia y la experiencia demuestran que los desbordamientos se incrementan cuando se altera o interviene la circulación natural de los cursos de agua, que los desbordamientos ocurren sobre todo en zonas altamente desforestadas y en barrios y colonias que no cuentan con sistemas efectivos de drenaje.
El problema del progresivo deterioro ambiental del territorio salvadoreño no es una cuestión de los últimos años, viene de décadas, pero se ha ido agravando cada vez más. Sin embargo, pese a que estamos en una situación límite, no parece que habrán cambios. La administración actual no se ha distanciado del modelo depredador y explotador de bienes naturales. Al contrario, ha acelerado otorgar permisos para grandes construcciones sin tomar en cuenta el daño ecológico que van a causar. Ha aprobado una ley general de recursos hídricos que no tiene en cuenta las cuencas de los ríos. Ha demostrado inclinación por la minería metálica industrial. Si no se hace nada para contrarrestar la destrucción del medio ambiente, cada vez serán más frecuentes las escenas de destrucción, dolor y luto en la familia salvadoreña. Si nada cambia, seguiremos de emergencia en emergencia, ahogándonos en la falta de capacidad de planificación y prevención. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidos a la sección de la entrevista. El Instituto Universitario de Opinión Pública durante diciembre de 2022 realizó un estudio de opinión para evaluar la situación del país al cierre del año. Para conocer los principales hallazgos de esta encuesta, hoy tenemos como invitada a Laura Andrade, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, UDOP. Muchísimas gracias. Un gusto y un saludo a todos los que nos sintonizan en esta emisión de Miradas. Laura, según la población encuestada, ¿cuáles son los principales problemas que afectan al país en el ámbito económico? Bueno, es importante mencionar que al cierre del año 2022, las preocupaciones ciudadanas de la población salvadoreña se han enfocado en problemas económicos como la pobreza, el alto costo de la vida, así como también la economía general del país y el desempleo. Laura, y así nos vamos principalmente a la economía familiar. ¿Cuál es el hallazgo o los resultados que arroja la encuesta? Bueno, quizás uno de los elementos más importantes es que la población salvadoreña no tiene una opinión consolidada sobre su economía familiar. Sin embargo, 33.3% declaró que ha mejorado, una proporción similar dijo que no había experimentado ningún cambio y un 34.1% declaró que su economía familiar durante el año 2022 había empeorado. Es importante mencionar que esta información nos revela la fragilidad de las economías y los presupuestos familiares en El Salvador. Porque, por ejemplo, esta tercera parte que mencionó que su economía familiar había mejorado, la mayoría sostiene y afirma que esa mejoría se debe porque algún miembro del hogar consiguió algún trabajo o pudieron incrementar sus ingresos, ¿verdad? Sin este factor de empleabilidad, probablemente esa situación o esa opinión no se hubiera modificado. En cambio, esta otra tercera parte que dice que su situación económica familiar empeoró al cierre del año pasado está básicamente atribuida por el alto costo de la vida, que es una de las situaciones más sensibles para la población. Casi de forma unánime, 93 de cada 100 salvadoreños declaró en este estudio que considera que el aumento del costo de la vida en El Salvador y de los precios de los productos de la canasta básica habían aumentado al cierre del año pasado. Vemos también cómo 63 de cada 100 opina que el aumento del costo de la vida es en mucho en relación al año anterior. Y también vemos con preocupación cómo hoy por hoy
Este estudio revela que casi la mitad de la población salvadoreña declaró abiertamente que durante el año 2022 habían tenido que dejar de comprar algunos alimentos justamente por ese encarecimiento de precios. Este es básicamente uno de los flagelos más sensibles, más percibidos por la gente. De forma consistente estamos viendo cómo incrementa la proporción de gente que se ve en esa situación de dejar de comprar algunos insumos básicos alimenticios, teniendo en cuenta que la misma población salvadoreña declara que el principal gasto en sus hogares es precisamente la alimentación. Vemos también cómo se va convirtiendo en una cotidianidad el hecho de prestar a un tercero para lograr cumplir con sus compromisos mensuales del hogar. Y aquí vemos que básicamente 40 de cada 100 está expresando esa situación, que son aspectos de la economía familiar que se perciben como preocupantes de cara a la nutrición de la población y, como lo mencionaba anteriormente, a la fragilidad de los presupuestos familiares de la gente de cara a este escenario de inflación que hoy por hoy no parece revertirse. ¿Qué opinión tiene la gente respecto al Bitcoin? ¿Lo consideran una política económica o que ha dado resultados positivos a la economía? Bueno, con el Bitcoin es importante retrotraernos al estudio que realizamos en septiembre de 2022. Claramente, más de la mitad de la población salvadoreña reflejaba en ese momento que el Bitcoin era un fracaso como política pública. En esta oportunidad, ya en diciembre de 2022, vemos que más de 80 de cada 100 salvadoreños consideran que la criptomoneda no ha representado ningún tipo de cambio para su situación económica familiar y tampoco representa un cambio para la economía del país con la introducción del Bitcoin. En materia de seguridad, ¿qué opinión tiene la gente sobre el régimen de excepción y sobre los hechos delincuenciales? Bueno, un elemento fundamental que revelan los resultados de este estudio es claramente cómo la percepción sobre la mejora a la seguridad en el país es atribuida directamente por el decreto 333 que se ha venido prorrogando y que contiene el régimen de excepción. Además, es claro que las opiniones favorables sobre la seguridad han tenido un efecto de arrastre para considerar, por ejemplo, que la situación general del país, se encuentra, ¿verdad?, mucho mejor que hace un año. Y así también un efecto en cascada en relación a la percepción de inseguridad, ¿verdad?, que ha disminuido, también que la delincuencia ha disminuido. 90 de cada 100 salvadoreños ha declarado que considera que durante el año 2022 la delincuencia ha disminuido en el país y mayoritariamente las opiniones están enfocadas a el régimen de excepción y las detenciones a pandilleros que ha traído, ¿verdad?, esta estrategia. Según los resultados de la encuesta, ¿cuáles son las instituciones mejor evaluadas y las peor evaluadas? En general, ya en el 2021 veíamos que había una mejoría significativa en la calificación que han recibido las dos entidades de seguridad que esta administración ha abocado, la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Vemos también como dato interesante que el trabajo, la evaluación del trabajo del presidente al cierre del año 2022 es similar a la que recibía en 2020, cuando recién estábamos saliendo de la cuarentena y se había implementado, ¿verdad?, por casi 3 meses el confinamiento obligatorio como una medida de contención sanitaria de cara a la pandemia por COVID. Vemos también que hay entidades que han mejorado su calificación y esta mejoría es atribuida directamente a la opinión favorable sobre la seguridad en el país. Y básicamente entidades públicas de seguridad y justicia como la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General
han mejorado sus calificaciones de cara a cómo la gente ve hoy por hoy que se está implementando el régimen de excepción y en consecuencia cómo está mejorando para ellos la seguridad en el país. Laura, de las instituciones que nos menciona, ¿nos puede dar el detalle de cuál ha sido la calificación que han logrado? Por supuesto. En el caso de, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, que es una de las que mejor ha punteado en esta oportunidad, pasó de obtener en el 2021 un 5.96 a registrar una calificación promedio de 7.28 al cierre del año 2022. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que anteriormente había tenido calificaciones inferiores al 5, en el cierre del 2022 tiene una calificación de 7.02. De igual forma, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada obtienen un 8 y un 8.20 al cierre del año pasado. ¿A qué se atribuye este porcentaje, por decir así, según la población encuestada? Los resultados y el análisis estadístico nos permite afirmar la asociación de ciertas variables. La primera es la forma en la que la gente está exponiéndose a las noticias del acontecer nacional del país. La segunda es el nivel de conocimiento que tienen sobre algunos aspectos de coyuntura relevantes que ocurrieron el año pasado y que la mayoría de la gente desconoce. Este estudio revela, por ejemplo, que 45% de la población salvadoreña no conocía ninguno de los hechos del acontecer nacional consultados por el estudio. Entre ellos se pueden mencionar el hurto de millones de dólares a través del archivo Wallet, también la reserva de información de Bandesal con el fideicomiso para la compra de bitcoins, entre otros hechos importantes que ocurrieron el año pasado y que vemos que casi la mitad de la población no conoce. Esta variable es sumamente fundamental porque estamos evidenciando que en la medida que la población salvadoreña está alejada de estas situaciones que están ocurriendo en el día a día del escenario y el contexto sociopolítico, mejor califican a las instituciones públicas. Y vemos también cómo esto se permea en relación a entidades específicas en cuanto a la forma en cómo ellos están consumiendo las noticias. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa es una de las entidades que más réditos recibe a la hora de, o mejor dicho, entre el grupo de salvadoreños que consumen noticias a través de redes sociales, canales de YouTube o páginas web. Y vemos que esto es sumamente curioso debido a que la Asamblea Legislativa históricamente había sido una de las entidades públicas reprobada por la población salvadoreña. Y vemos en 2022 que hay un quiebre importante en la forma en la que están evaluando su trabajo. Por ejemplo, veníamos de un 5.7 en 2021 y subimos a un 7.03. Y una de las variables que tiene más peso en este aumento de su imagen pública, ¿verdad?, sobre su trabajo, está vinculada precisamente al desconocimiento que tiene la población sobre los distintos decretos que han emitido y cómo impactan estos en el día a día de la gente. En relación a esta última encuesta, ¿cuáles son los aspectos que ustedes encuentran diferencias a otras encuestas ya realizadas, por decir algo? Creo que uno de los puntos más importantes, que hay un punto de quiebre importante ya en este estudio de opinión en donde se evidencia cómo las redes sociales, los canales de YouTube y las páginas web se están posicionando a la par de la televisión como uno de los medios tradicionales que ha monopolizado la forma en la que los salvadoreños se han venido informando sobre lo que ocurre en el país. Y también vemos cómo la forma y el contenido probablemente que están recibiendo los salvadoreños, en donde hay no solo una filtración de información, sino también una omisión intencional de datos que deben de conocer,
sobre cómo se están gestionando fondos, sobre cómo se están administrando algunas políticas públicas, hacen que la población tenga una visión bastante favorable sobre el trabajo que están realizando hoy por hoy las entidades públicas evaluadas en este estudio. Laura, ¿algo más que desee agregar sobre este estudio? Es llamativo también cómo el régimen de excepción ha representado un verdadero salvavidas para entidades públicas que tradicionalmente eran mal evaluadas por su trabajo a lo largo de los cierres de cada año. Principalmente el sector seguridad y justicia es uno de los que más réditos ciudadanos ha tenido con la implementación de esta política pública y lamentablemente vemos que es un eslabón bastante frágil en la medida en que el régimen de excepción deberá de tener un final y que estas instituciones deberán de modificar su accionar para que la ciudadanía realmente pueda evaluar mejor el trabajo y el servicio que les prestan. Para el 2023, no sé si nos puede adelantar qué otras encuestas y qué temáticas se esperan. Bueno, de cajón tendríamos nuestra tradicional encuesta a mediados de año para evaluar este próximo cuarto año de gobierno de la administración Bukele y por supuesto al cierre del año estaríamos proyectando de nuevo el balance ciudadano sobre lo acontecido en el 2023. Teniendo en cuenta que el próximo año, 2024, tendremos elecciones, sin duda habrán un par de encuestas preelectorales que lanzaremos para conocer la opinión ciudadana y su potencial intención de voto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista y compartirnos esta información. Muchísimas gracias a todos. Amigos televidentes, los invitamos a que sigan con más del programa Miradas. Quimera de Quimera 2, cambio. Quimera 1 de Quimera 2. En la época del conflicto armado, las comunicaciones eran un elemento vital en la estrategia militar de las partes. Para el FMLN, uno de los pilares informativos fue la radio Venceremos. Desde el corazón de la montaña, Radio Venceremos informando. Continúa el control y asedio de la carretera de San Francisco Gotera hacia el norte, donde el enemigo, en su afán de controlarla, ha sufrido muchas bajas. Dinamitadas las imprentas, los periódicos independientes dinamitados. En ese sentido, a partir de la muerte de Monseñor Romero, surge un silencio en este país y era necesario un medio de comunicación social. Con las condiciones gestadas para la guerra civil, la izquierda organizada decide traer del extranjero a finales de 1980 el equipo que dio vida a la radio Venceremos. Fuimos a encontrar a Santiago a Santa Rosa de Lima, que venía Padre Rogelio Poncel, venía el comandante Memo, venía la Galia, 4, y Santiago traía los primeros aparatos, o el primer vikingo que se le nombró de la radio Venceremos, y los venimos hasta Guacamaya. La Guacamaya se sitúa en la parte norte de Morazán. Según la dirigencia del FMLN, fue en esta zona donde se iniciaron los primeros núcleos guerrilleros. Bajo este árbol de quebracho, 10 de enero de 1981, construimos el primer estudio de Radio Venceremos, el estudio más grande del mundo, se puede imaginar. Lo subíamos arriba con ese cable para tratar de lanzar la señal y nunca se podía, lo más que se alcanzaba era el río Torola, la señal. Y bueno, me temblaban las piernas minutos antes de comenzar la transmisión y vos querías que dijera la frase, ¿verdad? Creo que dije algo así como: transmite Radio Venceremos, emitiendo su señal de libertad desde el frente oriental, Francisco Sánchez,
que comprende los departamentos salvadoreños de Morazán, La Unión, San Miguel y Usulután. Como la radio jugó un papel bien importante durante la guerra, además de para romper el cerco informativo que tenía el sistema. Entremos del resumen político semanal con los hechos más trascendentales y de actualidad tanto en el plano político nacional como internacional. Era también el que le sacaba a luz las bajas que tenía el ejército, que quería guardar, y los problemas políticos que tenía el gobierno. Entonces era un blanco. En los años de guerra, los espacios informativos de la radio servían como contraparte de la versión oficial. Para la elaboración de noticias, aparte de la información propia, monitoreaban los principales noticieros radiofónicos del país. Se contaba con un radio y una grabadora y cassette para poder grabar las noticias de las emisoras, y después ya se sacaban en limpio. Y allí había alguien que se encargaba de la redacción, de darle forma a la noticia. Por ser un instrumento de insurrección en la población, la radio Venceremos fue objeto de persecuciones constantes y embestidas de bombardeo y artillería. Esto hizo que se movilizara constantemente y buscara lugares más seguros. Una vez la radio aquí, pues el enemigo se dio cuenta, lanzaron operativos, el caso de la operación que duró 22 días, estuvimos cercados, y para proteger la radio tuvimos que buscar los accidentes naturales. En este caso la cueva del murciélago, que es conocida aquí en la Guacamaya. Me preguntarás por qué la Cueva de las Pasiones. Porque resulta que en esta cueva todos nos enamoramos de Marcela, la única soltera del campamento, una hermosa compañera de la ciudad. Y por eso en los libros sobre la radio se le conoce como la Cueva de las Pasiones, sobre todo cuando Marcela subía aquí con una falda verde que tenía, deslumbraba a todos los compañeros. Cientos de las transmisiones de la radio Venceremos fueron hechas bajo tierra en los tatús de la zona de Nahuaterique y otros lugares. Porque la entrada solo se dejaba 65 centímetros, lo que es uno de ancho de acá. Para meterse de pie por una escalera, bajaba abajo, y ya abajo había campo, así eran 6 metros cuadrados. Había luz, hay ventiladores, tubo hueco para la respiración y todo eso. Entonces, si alguien que pasara allí, ¿pero qué se iba a imaginar? Pues? Mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en 2 frecuencias cercanas a los 7 megahercios, en la banda internacional de los 40 metros. Fuera lo que fuera la situación, tenía que estar transmitiendo. Cuando venían operativos militares, la radio, como estaba bajo tierra, nadie sabía dónde estaba, ni siquiera los locutores se daban cuenta dónde estaba, sino que solamente el equipo de seguridad y el equipo técnico, que era el que sabía dónde se ubicaba. La necesidad de querer conservar la radio le creó todo un aparato de seguridad interno dentro de la radio, y que era inalcanzable, porque todo el que trabajaba en la estructura de la radio se convertía en invisible, porque nunca decía dónde estaba, cuál era su estructura, y mantenía la compartimentación de su estructura. O sea, podía estar muy cerca, pero decía que no sabía dónde estaba. Vivimos para luchar, luchamos para vencer. La movilización constante y el equipo de seguridad desplegado alrededor de ella fue para los protagonistas de la radio la clave de no haber sido destruida por el ejército.
Por eso digo yo que el ejército fue a la que más buscó a la radio Venceremos y nunca jamás la pudo encontrar. Bueno, Domingo Montero se encontró, pero realmente ya eso fue una trampa totalmente, que él por la ambición quizás de capturar Radio Venceremos, porque ese era el objetivo, y encontró pues un transmisor minado. En 1988, los protagonistas de la radio muestran sus rostros por primera vez a los diferentes medios de comunicación y les permiten conocer la forma de operar. Cuatro años más tarde, la firma de los acuerdos de paz trae el cese de fuego y de las transmisiones clandestinas de la radio. Los invitamos a celebrarlo en la Plaza Libertad. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¿De acuerdo? ¿Van a ir? ¡Sí! Pues nos tomaremos San Salvador, esas calles que no pierden la memoria. Vivimos para luchar. ¡Luchamos para vencer! Sentíamos como olas de amor que trataban de levantar a todos los compañeros que veníamos de la montaña. Realmente nunca pensábamos que nuestro pueblo pudo amar tanto lo que significó esta aventura radiofónica. En la actualidad, las montañas de Morazán y el Museo de la Revolución en Perquín guardan parte de los 12 años de guerra y de las historias de la radio Venceremos. En Miradas damos paso a la sección musical. Dicen algunos que este asunto humano, con nombres, apellidos y lamentos, no lo traten las canciones populares. Dicen algunos que no debo hacerlo. La verdad es que siento no agradarles. Los saludo y les saco mi sombrero y los dejo viajando en el Parnaso como ratas alegres en el queso. Yo pertenezco a otra categoría y solo un hombre soy de carne y hueso. Por eso se apalean a mi hermano, con lo que tengo a mano lo defiendo, y cada una de mis líneas lleva un peligro de pólvora o de hierro, que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre los soberbios. Pero el peligro de mi paz furiosa no amenaza a los pobres ni a los buenos. Con mi guitarra busco a los que caen, alivio sus heridas y las cierro. Y estos son los oficios del cantor, del aviador y del picapedrero. Debemos hacer algo en esta tierra porque en este planeta nos parieron. Y hay que cerrar las cosas de los hombres porque no somos pájaros ni perros. Y bien, si cuando canto a todo lo que odio o cuando canto a todo lo que quiero, la poesía quiere abandonar las esperanzas de mi manifiesto, yo sigo con las tablas de mi ley, acumulando estrellas y armamentos. Y en el duro deber americano no me importa una rosa más o menos. Tengo un pacto de amor con la hermosura. Tengo un pacto de sangre con mi pueblo. Una sola esperanza nos decía adelante, adelante. Oh, shabadanda, shabadanda. Fue por vos, mujer, por nuestro sueño. Cargué en mi pecho el estandarte. Es que el río llamaba, una sola esperanza nos decía.
adelante, adelante. Pero ellos triunfaron sin pena ni gloria. El sable silencia y huye a la sombra del río coral que inundó las calles y Gloria cantaba diciendo adelante, adelante. Dame tu ternura en este día, que la calma huele a tempestades y la lucha es larga, el río está llamando y nos dice adelante, adelante. Adelante, compañera, salgamos a la calle, no nos entreguemos y hagamos que esto ande. Adelante. Gracias, gracias. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Algunos se ofenden porque dicen, yo no vengo de esclavos, fueron esclavizados, no nacieron esclavos. Entonces, no sé por qué sienten pena de venir de esclavos, si ellos lucharon por ser libres, ellos lucharon toda una vida para poder tener libertad.